querido, querida, ¿cómo estás? Mi nombre es John Escobar, bienvenido, bienvenida a este canal que es Vivir Presente, donde hablamos cómo estar aquí, cómo sentir, cómo liberar, cómo transformar nuestras creencias, cómo aprender a entender nuestra mente, autoconocimiento, autodescubrimiento, para poder vivir una vida llena de energía. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes en general, todo lo que no hacemos, todo lo que yo hago, que es el miedo al rechazo. ¿Cómo lidiar con el miedo al rechazo? Todos nosotros hemos sentido un miedo enorme al rechazo, pero podemos encontrar algunas prácticas, algunas estrategias, algunas formas internas para poder lidiar con eso y poder salir airosos de todo ese que es miedo tan fuerte a no ser suficientes, a que nos rechacen, a no ser correctos y todo eso. Vamos allá. Siempre te digo, no creas nada porque tienes que experimentarlo por ti. Vamos a partir diciendo que todos hemos sentido un miedo enorme al rechazo, desde muy pequeñitos. Primero, porque cuando nosotros nacemos somos una semilla. Esa semilla viene con una energía, viene con una fuerza, viene con ganas, viene a comerse el mundo desde muy pequeñitos. Y cuando nosotros experimentamos eso desde pequeños, que venimos con tanta energía, la sociedad que está comandada por adultos, como yo, como tú, que estás viendo esto, ha enterrado de alguna manera esa energía de niño. Que entonces nos dicen desde pequeñitos que no hay que hacer eso, que esto no es correcto, que esto es lo que debemos hacer. Entonces comenzamos a reprimir esa energía tan profunda del niño y entonces todos nosotros tenemos ese miedo enorme a no pertenecer. Y nuestra mente, que es la que nos ayuda a sobrevivir a esta realidad, está muy condicionada a tener que estar en sociedad. Entonces necesita muy fuertemente ser aceptada por los demás. Por eso estamos buscando de forma constante la aceptación, la aprobación, la validación, el reconocimiento del mundo externo. Porque aquí adentro ya quedó condicionado desde muy pequeñitos que no somos correctos, que no somos suficientes. Y además de eso, hay una energía enorme desde el rechazo, que tú puedes verlo en tu ombligo. Es una herida, ¿verdad? El ombligo es una herida de separación. Sentimos esa separación y nos sentimos inmediatamente solos y entonces toma el control nuestra mente para ayudarnos a sobrevivir a esta realidad. Estábamos en la guatita de la mamá y entonces salimos y ahora estamos solos en esta realidad y necesitamos sobrevivir. La mente está aquí para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, me siento solo, cuando me separé de la mamá, me siento solo, me queda una herida que se llama ombligo. Y además de eso, desde pequeñito que vengo con toda la energía, vengo sin miedo, vengo espontáneo, como dice el gran Brian Tracy, comenzamos entonces a llegar a esta sociedad que ya está muy condicionada con ciertas reglas, estructuras, formas, ¿verdad? Y que va guardando esa energía y te va diciendo que no eres correcto. Entonces ya no eres correcto y no eres aceptado. Y por ende sientes inmediatamente un rechazo. Esa es la primera parte. Tenemos que entender que todos nosotros hemos sentido ese rechazo. Y por eso nos cuesta mucho ser nosotros mismos. Por eso tratamos de crear una personalidad que nos ayuda para eso, nuestra mente, para poder ser aprobados por mamá, papá, la sociedad y todos los demás. ¿Qué ocurre con eso? Es que cargamos ese miedo enorme al rechazo. ¿Por qué? Porque en lo profundo de nosotros nos rechazamos a nosotros mismos, porque nuestra mente quedó condicionada a que no somos nosotros mismos. Entonces tenemos que ser todo lo que quieren los demás allá afuera, pero entonces no somos nosotros mismos. Al no ser nosotros mismos, entonces nos rechazamos a nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces pasa que uno es uno mismo cuando está solo, ¿sí? O cuando está en un grupo muy íntimo. Ahí es donde uno realmente es uno. Y cuando está en la sociedad uno es alguien totalmente diferente, ¿verdad? Bueno, eso nos ocurre a la gran mayoría de nosotros. Por eso se dice que la vida es un
teatro enorme donde todos nosotros tenemos máscaras, o sea que ponemos una máscara pero que no somos realmente nosotros. Atrás de eso hay otra cosa totalmente diferente. Eso es lo que le llamamos el ego, ¿verdad? El ego es como nuestra estructura, nuestra máscara donde tratamos de ser correctos, de ser aceptados, de ser valorados, de hacer las cosas bien. Pero atrás de eso hay una energía que es súper, súper fuerte en nosotros. Por eso muchas veces reprimimos tantas emociones, reprimimos tantas sensaciones, placeres, deseos y todas esas cosas, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo lidiar con ese miedo enorme al rechazo? El primer gran paso, el primero, es que tiene que ver con lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Si yo estoy rechazando algo de mí, por ejemplo, viene un pensamiento y yo lo rechazo en mí, entonces me estoy reprimiendo. El gran paso es aceptarme a mí mismo. Ese es el primer gran paso. Por ejemplo, aceptar mis errores. Si yo acepto mis errores, entonces estoy dejando de rechazarme. Si yo acepto que no soy perfecto, entonces estoy dejando de rechazarme. Si yo acepto que a veces me pierdo en el camino, también estoy haciendo lo mismo. El punto más importante es que parte por nosotros. Debemos nosotros primeros aceptarnos. No somos perfectos como seres humanos, somos realmente milagrosos. ¿Sí? Como seres humanos es algo milagroso, tu cuerpo, tu mente, que estemos acá, que podamos ser conscientes, etc. Pero como seres humanos nos equivocamos muchas veces, hacemos cosas que no son correctas, hacemos cosas que no nos hacen bien, tenemos hábitos que a lo mejor son un poco deficientes, etcétera, etcétera. Si yo acepto eso, inmediatamente comienzo a aceptar mi mundo. Comienzo a aceptarme a mí mismo, porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos rechazamos, la gran mayoría del tiempo. Entonces cuando yo comienzo a aceptar que tengo todo eso, que a veces yo mismo me estoy criticando, que yo mismo me estoy juzgando, que yo mismo me estoy condenando, entonces comienzo a aceptar, y el paso más importante es esa aceptación de decir, soy yo el que me trato mal, soy yo el que me rechazo. Muchas veces por tener estos pensamientos, por querer estas cosas pero que no me hacen bien, el soportar y tolerar estas otras cosas también, entonces yo me estoy rechazando. Si yo acepto eso, inmediatamente comienzo a iluminar lo que decía el gran Carl Gustav Jung, ¿cierto? Uno de los padres del psicoanálisis. Uno tiene que aceptar esa oscuridad. ¿Para qué? Para no rechazarse uno mismo. Porque cuando yo me rechazo a mí mismo, que ha quedado grabado en mi mente, si me han dicho de pequeño que no es correcto que yo sea así, que tengo que reprimir mis emociones, que tengo que reprimir lo que realmente soy, entonces ya mi mente quedó muy familiarizada con eso y yo mismo me estoy rechazando. Cuando yo comienzo a aceptar toda esa parte, entonces inmediatamente comienzo a lidiar con el miedo al rechazo. Todos nosotros tenemos ese miedo a no ser aceptados, porque para mi mente significa, si no soy aceptado, voy a morir, porque eso es algo muy primitivo en nosotros. Cuando nosotros vivíamos en tribus, si nosotros éramos, por ejemplo, nuestros antepasados eran desterrados, no eran rechazados por la tribu, lo más probable es que iban a morir. Todavía eso está condicionado en nuestra mente. Entonces, hoy día, que eso claramente que no va a ocurrir, porque si tú eres desterrado, por ejemplo, de un grupo de amigos, hay muchísimos grupos de amigos más, ya no están los mismos peligros que habían antes. Hoy día los peligros son, que alguien te critique en una red social, o que a alguien no le guste un video tuyo, o que a alguien no le guste cómo hiciste el trabajo, pero eso no nos va a matar. Entonces, lo que sí nos mata a nosotros mismos es el rechazarnos a nosotros mismos, el condenarnos a nosotros mismos, el criticarnos a nosotros mismos, el que no nos aceptamos, el que no nos gustamos. Entonces aquí viene un punto importante. Tienes que comenzar a hablarte con cariño a ti mismo, a ser empático contigo mismo, a ser una persona que cuando se equivoca es flexible, porque muchas veces nosotros con esta sensación de perfección, que en realidad la sensación de ser perfecto y de querer hacer las cosas bien, viene de ese miedo enorme al rechazo. ¿Por qué? Porque si yo no hago la cosa correcta, soy un buen padre, una buena pareja, un buen amigo, un buen trabajador, un buen emprendedor, lo que sea, voy a ser rechazado. Entonces, tienes que aceptarte a ti y ser más flexible contigo, más paciente contigo, más tolerante contigo. Muchas veces te vas a equivocar y tienes que aceptar también esa equivocación. Si no aceptas esa equivocación, te estás rechazando a ti y por ende los demás también te van a rechazar. ¿Por qué?
porque uno comienza a reprimir todo eso en su interior. A veces aceptar que uno se equivoca es la forma más fácil para poder comenzar a alivianar esa carga del rechazo. Entonces, háblate con paciencia, háblate con amor, háblate con tolerancia, háblate con respeto, porque eso es lo que te va a ayudar a tu mente. Una de las cosas que te va a ayudar muchísimo. Ahora, otro punto importante es aceptar que para tener éxito en la vida, para lograr cosas geniales y subir nuestro estándar, como dice el gran Tony Robbins, sube tus estándares, vas a tener que acostumbrarte a experimentar ciertos rechazos. Hay una gran conferencista, entrenadora también, que se llama Margarita Pasos. Ella habla, por ejemplo, de si tú vas a buscar no, no, busca no. Y, por ejemplo, si estás vendiendo algo, si estás ofreciendo algo, busca no, busca el no, el rechazo. Y cuando tú dices no, ok, es parte de, pero vas a conseguir muchos sí. O sea que una persona que logra el éxito en general está acostumbrada a lidiar con el rechazo. Por ejemplo, si tú viste Harry Potter, la escritora de Harry Potter, ella, antes de ganar a muchísimos y hacer a Harry Potter tan famoso y tener películas y todo ello, ella fue rechazada muchísimas veces. Fue editorial y fue rechazada muchísimas veces. Tuvo que lidiar con el rechazo para poder lograr el éxito. Lo mismo que le pasó también a, si has comido en Kentucky Fried Chicken, también le pasó al Coronel Sanders. Con su receta del pollo también fue a muchos restaurantes y muchísimos le dijeron que no, hasta que uno le dijo que sí y entonces se volvió muy exitoso. Podemos hablar de Thomas Alva Edison, por ejemplo, que para poder crear la bombilla, que es una de las cosas más conocidas, falló muchísimas veces antes de lograr el éxito. Ahora, él decía, conseguí todas estas formas para no hacer una bombilla, ¿cierto? Una ampolleta, pero esta fue la que conseguí. Entonces, uno tiene que acostumbrarse al rechazo y al fracaso. Yo también he pasado por muchas de esas cosas, me he equivocado muchas veces en todo este camino, haciendo esto, por ejemplo, trabajando con personas, he errado el camino, me he ido por otros lugares y acepto eso también, acepto eso que es parte de el conseguir una fuerza enorme mental. Si tú te estás diciendo a ti mismo que no quieres, por ejemplo, críticas, que no quieres, por ejemplo, fracasos, entonces te vas a quedar en una zona que se llama zona de confort. Y uno tiene que ayudarle a la mente para poder salir de ese lugar, a lidiar con el rechazo. Es primero entender que vas a ser rechazado por las personas allá afuera y eso está genial, pero no te vas a rechazar tú por eso, sino que por el contrario, para poder alcanzar cualquier cosa que tú quieras en la vida, vas a tener que ir, equivocarte y aprender de eso. Muchas veces vas a ser rechazado por otras personas, pero la única persona que puede rechazarte eres tú. Cuando tú comprendes eso, entonces ese miedo al rechazo se va. Porque si tú no te rechazas cuando te equivocas, si tú no te rechazas cuando erras el camino, si tú no te rechazas cuando otros te rechazan, entonces vas a comenzar a entrenar tu mente para alcanzar un mayor estándar en tu vida. Y para eso tienes que hacerlo, entrar en la práctica. Por ejemplo, una persona que, Marisa Peer. Marisa Peer es una hipnoterapeuta y ella cuenta que para poder lograr el éxito que tiene hoy día, tuvo que llamar a muchas revistas y diarios para que la entrevistaran. Muchos le dijeron que no, hasta que una le dijo que sí, escribió un artículo y empezó a hacerlo. Así lo hace la gran mayoría. Si tú puedes leer las historias de los grandes, todos pasaron por esos procesos donde no lo consiguieron de inmediato, entonces tuvieron que lidiar con ese rechazo. Pero aquí adentro tenían una visión. Entonces comenzaron a crearlo en sí mismo, esa visión de qué es lo que quiero alcanzar y para poder alcanzar eso voy a tener que pasar por etapas. Y esas etapas van a hacer que muchas veces no me sienta suficiente, pero es parte del camino. Lidiar con el rechazo significa lidiar con lo más fuerte que tiene la mente, que es no querer ser alejada porque significa la muerte, no salir de la zona conocida, porque sería algo terrible, incertidumbre. Pero ahí es donde viene el poder de cada uno de nosotros, cuando nosotros logramos darnos cuenta que para poder
lograr cosas más grandes en la vida, en una relación de pareja, en tu cuerpo, por ejemplo, en el trabajo, en un emprendimiento, vas a tener que pasar por situaciones donde vas a sentir rechazo. Entonces comienzas a practicarlo y comienzas a entender que para poder pasar ciertos obstáculos y desafíos vas a tener que sentir ese rechazo. Y ese es el punto más importante. Como decía Jeff Bezos, ¿cierto? El de Amazon. Si no quieres ser criticado, entonces no hagas nada. Y eso es algo que nos va a mantener en una situación de frustración, de culpa, de rabia, de vergüenza, que es terrible. Pero cuando uno comienza a trabajar en uno mismo y a trabajar en la parte interna, que es decirse, yo para poder lograr ciertas cosas voy a tener que pasar por todo esto, me voy a equivocar lo más probable, porque es así donde uno va aprendiendo en el camino, entonces vas a darte cuenta que para poder lidiar con el rechazo es parte de la vida. Pero recuerda esto, nadie puede rechazarte, solo tú lo puedes hacer. Los demás podrían hacerlo, pero en realidad solo tú puedes rechazarte. Y las personas que han logrado el éxito en la vida comienzan a decirse a sí mismos, soy increíble pese a ese rechazo, soy suficiente pese a ese rechazo, soy capaz pese a ese rechazo. Y cuando lo siguen y 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 lo siguen, la mente se vuelve más poderosa. Y entonces comienzas a darte cuenta que en realidad el único que puede rechazarte eres tú mismo. Cuando te comienzas a culpar, a juzgar, a criticar, y ese es el paso más importante para lograr cosas más grandes. Vas a tener que pasar por todo eso. Y si te atreves a hacerlo, si te atreves a ir al fondo y comenzar a trabajar en tu mentalidad, entonces te vas a dar cuenta que todo eso va a ser parte de un camino de crecimiento. Lidiar con el rechazo es parte de la vida. Vamos a pasar por todos esos sucesos, pero tú puedes tomar la gran decisión. Recuerda que siempre tenemos el poder de elegir dónde enfocamos nuestra atención, qué interpretamos de las cosas, qué significa lo que está pasando. Y si alguien me rechaza, bueno, significará entonces que quizás algo tengo que mejorar, o quizás no era por ese camino, quizás tengo que ir por otro, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda que al final, esta vida, como decía el gran Emilio Duró, no te preocupes tanto por la vida, que nadie sale vivo de ella, y estamos en este proceso para seguir aprendiendo, creciendo y evolucionando con nosotros mismos. Siempre en el momento presente. Cuando te equivoques ayer, ya ayer no existe, aprende la lección y vuelve a intentarlo hoy día. No me alargo mucho más. Si quieres saber mucho más, recuerda que puedes aquí, te voy a dejar toda la información sobre mi página, si quieres venir a algún evento o si quieres tomar el programa online, que lo puedes tomar en el momento que tú quieras, que se llama Sana y Conquista tu Confianza, ¿cierto? Sanar esta mente, liberarla de todas estas creencias que nos limitan, el ego y todo eso que muchas veces nos causa tanta frustración, y comenzar a sacar el máximo potencial de nosotros mismos para poder alcanzar una vida donde nos sintamos increíbles, plenos, felices. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto que sí. Así que espero verte en algún evento. No me alargo mucho más. Recuerda, ya eres suficiente. Siéntelo aquí y ahora. Nos vemos en una próxima cápsula. Que estés muy bien. Chao.